una tierra bella de dulces promesas, sol, alegría y buen humor. Una tierra santa después de la siesta, clavel, navajas y dolor, la España que me parió. Saludos amigos y buenas tardes, bienvenidos a la España que me parió. Hoy de nuevo tenemos a nuestro compañero Manuel Díaz, jefe de prensa de la agencia Country Mouse de Madrid, con el que vamos a retomar de nuevo temas como el de la Asociación de la Hostelería, que ahora mismo pues está en pleno tema de qué hacemos con las empresas hosteleras, qué hacemos con estos empresarios que ahora mismo pues muchos ya han decidido que no vuelven a abrir sus restaurantes nunca más porque no pueden, otros porque les es realmente inviable económicamente. Vamos a hablar ya con Manuel porque estos temas ahora mismo han sido portada hoy en todos los periódicos que realmente titulares como el de hoy del Mundo, pymes y autónomos ven inviables el plan de desescalada del gobierno, titular de La Vanguardia, las condiciones de la desescalada alarman a los sectores económicos. Realmente es tema de actualidad y vamos a hablarlo con nuestro compañero Manuel Díaz, que ya está con nosotros. Vamos a darle paso. Manuel, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Mamen, y un saludo a todos los espectadores de España Radiovisión y la España que me parió. Bueno, ya nos estamos haciendo, ¿no? Un poco al título. Vaya tela al panorama, cómo está la cosa. Bueno, las portadas de hoy ya han sido prácticamente unánimes. Yo creo que el sector ha hablado, los empresarios, las pymes y autónomos están ya muy preocupados con esta situación y no pueden más. Sí, ahora mismo está en riesgo de desaparición pues cerca de un 15-20% del sector de la hostelería, entre otros sectores. La hostelería es muy representativa, en cualquier caso, de ese tejido compuesto en un 98% por pymes y autónomos. Tiene unas ligeras condiciones algo más favorables el pequeño comercio, aún dentro de las grandísimas dificultades de reapertura. Pero por eso quizás la hostelería es uno de los sectores que ahora mismo está reivindicando no desde ayer, realmente lo lleva reivindicando desde hace un mes y medio, una serie de medidas que, bueno, pues por lo que sea, el gobierno todavía parece no dispuesto a tomar, como es esa necesaria inyección de liquidez de la que hemos hablado en otras ocasiones. Es verdad. Nos está preocupando mucho esa medida que además están llamando y denominando irreal. Esta forma de denominarlo ha salido por parte de la hostelería. Es así, ¿no? Como ha llegado a tu agencia de prensa. Exacto. Esa definición viene de la directora del restaurante La Clave, Ainhoa Gutiérrez, en un vídeo que se ha subido a sus redes sociales, en apenas 1 minuto y 15 segundos, describe perfectamente la problemática de la reapertura de la hostelería y las carencias pues prácticamente inasumibles de las condiciones que propone el gobierno para esa reapertura. Hola, soy Ainhoa Gutiérrez del restaurante La Clave en Velázquez 22 en Madrid, un negocio familiar que lleva 3 años abierto ahora mismo. Y este vídeo es para exponer mi opinión con respecto a la fase de desescalada que ha propuesto el Gobierno. Nuestra opinión es que nos parece completamente irreal esa fase de desescalada, ya que no responde para nada a la problemática real que tiene la hostelería, tanto en Madrid como en el resto de España. Esta problemática se basa en 3 pilares. El primero de todos es el alquiler, el segundo son los ERTEs y el tercero es el aforo que han propuesto. Si no se tocan los alquileres, evidentemente, con un aforo tan reducido del 30%, eso en su máxima capacidad, que queremos decir que posiblemente esté en un 15, en un 20% el aforo, ya que todo el mundo no va a salir a la calle ni va a estar en el 100% siempre de consumo,
no se pueden mantener esos alquileres. Si no se tocan los alquileres, se hace una moratoria o se llega a algún tipo de acuerdo en el que se reduzcan, no podemos abrir. El aforo, ya lo he comentado, el aforo no tiene ningún sentido, ya que con una productividad del 15% no se puede abrir un local tampoco. Y por último están los ERTEs. No podemos volver a abrir los locales manteniendo al 100% de la plantilla que teníamos anteriormente con esos porcentajes de ventas tan bajos. Y ella misma ha definido como irreal esa desescalada que plantea el gobierno, porque realmente no se puede llevar a cabo, ¿no? Pero no solo, ojo, en el sector de la hostelería. Es que realmente, de ahí los titulares de los que hablas hoy, se generaliza a todo el sector, a todos los sectores compuestos por pymes y autónomos, ¿no? Pequeño comercio, hotelería, hotelería está reivindicando muchísimo desde ayer. En general, turismo y, por supuesto, cultura y espectáculos, salas de teatro, por no hablar ya de los propios organizadores de eventos, que es un tema que tocaremos luego después. Claro, es que hablamos de hostelería y inevitablemente tenemos que hablar de teatro, eventos, espectáculos, que son los que alimentan a este sector. Gracias a ellos abren los bares. Totalmente, y ahora mismo parece que todos los medios de comunicación se han olvidado de esa relación tan imprescindible de retroalimentación entre hostelería, cultura, espectáculos y eventos, ¿no? Es decir, si no hay eventos al aire libre en la calle, como por ejemplo puede ser la ruta multicultural de la tapa de Lavapiés, Tapapiés, compuesta por bares, donde participan más de 100 bares, los bares reciben menos público también, Claro, ¿no? claro. Y no hay que olvidar que es que estamos hablando de una reapertura a unas condiciones inasumibles, pero encima además, sin contar a su vez con el apoyo que tiene la hostelería habitualmente de otros sectores que la retroalimentan, como es el teatro, los conciertos, los propios eventos al aire libre, etcétera, ¿no? Que todo eso va a estar también. Bueno, los eventos, evidentemente, no se cuenta con ellos ya hasta octubre, eventos al aire libre, eventos multitudinarios, pero ya la propia cultura y espectáculo, las condiciones de reapertura también son inasumibles. Tienen que reabrir con un tercio de aforo todavía en junio. Y claro, es un sector que seguramente no reactive su consumo hasta septiembre o octubre, ¿no? Y eso no va, claro, los restaurantes van a tener que reabrir sin la ayuda además de la retroalimentación de público que les dan esos sectores, ¿no? Un poco que corren en paralelo, que siempre son como ejercen de vasos comunicantes, ¿no? Con la hostelería. Claro, tu agencia que también se nutre de ese sector, ¿no? De artistas, de teatros, de eventos, de espectáculos. Esta gente además, ¿qué te dicen? Porque estos sabrá Dios cuándo van a retomar su actividad. Pues la verdad es que su situación es también en gran parte dramática. Yo, bueno, pues por el contacto que tengo con algunas grandes salas como el Luchana o Galileo, sé que muchos sí están recurriendo a los créditos inicialmente, a los ICOs, pero claro, las condiciones de reapertura son igual de difíciles que para la restauración, porque reabrir con un tercio de aforo una sala de teatro, una gran sala de teatro, no tiene sentido, realmente no cubren gastos, no pueden pagar ni a las compañías ni a sus técnicos, pero además en el caso del teatro es aún más difícil, porque se están olvidando de ese tiempo previo que necesitan las salas y las compañías para ensayar las obras, ¿no? Claro. Claro, o sea, el teatro realmente en estas condiciones no va a estar operativo hasta realmente pues septiembre o octubre, ¿no? Y luego esas pequeñas salas que quizás por tamaño, por necesitar menos recursos, sí podrían estar operativas, se encuentran en la situación idéntica a la de la restauración, es decir, no les renta abrir solamente para un tercio de aforo, no van a poder pagar sus gastos, porque además no hay que olvidar que la implantación de medidas de seguridad, de medidas higiénicas, que son necesarias para que el público acuda a los restaurantes y a las salas de teatro en condiciones de seguridad, sabiendo que no se va a contagiar, esas medidas, su implantación supone un gasto, ¿vale? Los restaurantes tienen que comprar esas mamparas, tienen que pagar a los instaladores para que las instalen. Lo mismo los teatros. Hay que pagar geles, hay que pagar guantes, hay que pagar a lo mejor incluso test, medidores, ¿no? Todo eso es un dinero extra encima que tienen que abonar esos pequeños empresarios. Es decir, las medidas de reapertura son irreales. De aquí a junio se puede perder un 20% del tejido empresarial, de la restauración y de otros sectores como la cultura y el espectáculo, la hotelería y el turismo en general. Se necesita una inyección directa de liquidez
que todos los hosteleros la están reclamando ya desde que empezó la crisis, desde que empezó el estado de alarma, porque ellos conocen su sector, ellos ya se anticiparon a lo que necesitan. Solo esa inyección directa de liquidez va a permitir que esas pymes, que no pueden recurrir a créditos porque no se pueden endeudar más, porque además tampoco los bancos piden avales que tampoco llegan. Ojo, es que luego lo de los créditos es otro mundo. Tengo muchos testimonios de hosteleros que ya me confiesan que no es tan fácil solicitarlos, como dicen. Claro. Luego si quieres, hablamos de ese tema, pero hay muchas pymes que no van a poder recurrir a ese crédito. O hay una inyección de liquidez que les permita pagar su alquiler durante los meses de mayo y junio, o van a cerrar. Es tan sencillo como eso. Y claro, como no hay ese dinero, según comentábamos el otro día, es un dinero que realmente no existe porque estamos en un país empobrecido a causa de décadas de corrupción política y empresarial, hay que recurrir a Europa. Y Europa de momento no lo da. Son procesos, me imagino, que muy lentos, y luego hay que ver ese dinero europeo también cómo se maneja, ¿no? A dónde llega realmente. Pero es la única solución. Todo lo demás es, al final, como decía muy bien Ainhoa Gutiérrez, directora de La Clave, un ejercicio de irrealidad. Bueno, y esto al final aquí no acaba todo, porque ahora tenemos también la información de la comunidad científica, que también auguran una segunda oleada de contagios para octubre, que es cuando se supone que estarán medio preparados algunos sectores para volver a reabrir. O sea, esto es como, vamos a ver cómo nos organizamos, señores. Esto es el más complicado todavía. Es todo tan incierto, tan complejo. Sí, a ver, hacer planes de aquí a 4 meses, pues bueno, es un poco agua de borrajas, ¿no? Es quizás hacer cuentos de la lechera que no tienen demasiado sentido. La previsión de esa comunidad científica es bastante razonable y considero además muy positivo que se pongan en esa situación, porque lo que ya no tiene que faltar, al contrario, lo que tiene que sobrar a partir de ahora es precisamente la prevención. Claro. Es precisamente lo que no ha habido ahora, lo que no ha habido antes, claro. lo que no ha habido desde el mes de enero. Exacto. ¿No? Y que estamos pagando ahora. Bueno, pues al menos ese tipo de datos, que muchos calificarán seguramente en un ejercicio de comunicación política de pesimistas, no. Esos datos son precisamente los que hay que tener en cuenta ahora. Exacto. Hay que ponerse en el peor de los casos, porque hay que prevenir. Y es cierto que ya con la llegada del otoño, pues puede que haya rebrotes del virus. En cualquier caso, siempre creo que la sanidad ya ahora va a estar mucho más preparada, ¿no? Hombre. Y por supuesto toda la comunidad internacional, pues tú mismo lo acabas de comentar, ¿no? Como esa comunidad científica ya intenta ponernos sobre aviso, ¿no? Sí, porque además esto nos llega desde el propio, fíjate, esto lo hemos leído esta mañana, ¿verdad, compañero? El asesor de Merkel, o sea que lo comunicaba esta mañana a través de la cadena SER, lo hemos leído. Pero sí es verdad que nos preocupa y mucho que no se haga caso a esta comunidad científica, que nos vuelva a pasar, porque no nos puede volver a pasar. Sí, exacto, eso es. Yo creo que ahora mismo, desde los partidos políticos, desde gobierno y oposición, deben de lanzar mensajes de unidad, deben realmente colaborar, dejar ya de seguir enfrascados en esos congresos de ministros donde lo único que se ve es un nuevo ejercicio en cada uno de ellos de comunicación electoral, como si estuviéramos todavía en campaña electoral, y trabajar por el progreso de España partiendo precisamente desde la ruina a la que nos han abocado. Y el progreso de España empieza ahora por esa unidad política que permita levantarnos de la crisis, por una parte desde la sanidad y por otra parte desde la economía, sobre todo desde nuestro tejido de la pequeña y mediana empresa y del sector autónomo. Y para eso hay que trabajar juntos, deben dejar de decirse mentiras entre ellos, deben dejar de lado ya ese combate, esa dialéctica electoralista banal y barata que además los medios luego de comunicación bien se encargan de retroalimentar y de reproducir. Y deben ya reconocer cada uno sus propios errores y buscar una verdad común. Y esa verdad común es el progreso de España. Y el progreso de España parte ahora mismo de salir de esta ruina. Y lo primero que deben hacer es escuchar a los portavoces de los diferentes sectores. Ejemplo, restauración. Es uno de los sectores más reivindicativos. Hace ya tiempo que sus patronales piden esa inyección de liquidez. Si no hay esa inyección de liquidez, se va a pique más del 20% del sector, porque además está retroalimentado por otros sectores que también se están yendo a pique, como por ejemplo es
la cultura y el espectáculo. Los Exacto. teatros, si la gente no va al teatro, no puede ir al teatro realmente en condiciones hasta el mes de septiembre, la propia hostelería está perdiendo a uno de sus principales focos de clientes. La gente que va a conciertos, a teatros y luego se va a tomar una copa o luego se va a cenar. Es que nadie habla de esa relación y esa relación está también rota, ¿no? Por no hablar ya de los propios eventos de los que hemos comentado antes, que son una grandísima reactivación de la hostelería, siempre un gran estímulo para ellos. Eventos como, por ejemplo, ese que he comentado, que es muy representativo, Tapapiés, rutas de tapas, no solo Tapapiés, rutas de tapas de otros muchos municipios de España, que retroalimentan mucho a la hostelería, o mercados medievales, por ejemplo, ferias, todo eso que es un auténtico estímulo anual para los diferentes pueblos, ciudades, municipios donde se realizan, eso se ha perdido y no se va a recuperar seguramente hasta quizás 2021. Bueno, es que entonces, el calendario es que estamos festivo... hablando de que quieren que la hostelería abra con un tercio de aforo, ¿no? A finales de mayo. Esa es en la fase 3, tercio de aforo. La fase 0, que comienza el 4 de mayo, para lo que es el sector hostelero, concretemos ahí, comienza con la comida a domicilio. El público puede ir a recoger su comida a su restaurante y llevársela a su casa. La fase 1 se desarrolla ya a partir del 11 de mayo con la apertura de las terrazas a un tercio de aforo. La fase 2 tiene lugar a partir del 25 de mayo con la apertura de los locales interiores de los restaurantes con un tercio también de aforo. Y finalmente la fase 4 comienza el 8 de junio con la ampliación del 30 al 50% del aforo en esos locales, ¿no? Vaya 2 meses que nos esperan, me refiero de auténtica supervivencia, porque hay que contar que con estas medidas tan realmente inasumibles, encima además los restaurantes no van a tener el apoyo que han solido tener siempre de sectores que lo retroalimentan, como el teatro, la música, los eventos al aire libre, etcétera, etcétera. Es decir, hablando otra vez claro, dando una solución, la solución que piden todos los hosteleros y también los pequeños y medianos comerciantes. Sin liquidez no van a sobrevivir. Sin liquidez es inasumible que ellos puedan pagar el mes de mayo y el mes de junio de alquiler sin cubrir siquiera para sus gastos y encima tener que pagar a su personal, porque ni siquiera los ERTEs de momento están bien regulados. En teoría, cuando estos locales abran, están obligados, aunque abran con un tercio de su aforo, a incorporar a toda la plantilla. Entiendo que eso también se acabará regulando, ¿no? Pero bueno, ayer una peluquera, es uno de los sectores que ya se incorpora a la apertura a la fase 0, lo definió en un programa de sobremesa en 2 minutos. En 2 minutos desmontó toda la realidad del plan, toda la irrealidad, mejor dicho, del plan de desescalada. Y ojo, no, esto tampoco es una crítica al gobierno. Seguramente el gobierno esté haciendo lo que pueda ahora mismo, pero quizás no está teniendo la actitud adecuada. Yo creo que si este plan de desescalada lo hace en colaboración con la oposición, a la que no ha tenido en cuenta para hacerlo, no, directamente se lo ha impuesto, aunque tarden varios días más en decidirlo, seguramente hubiera sido un plan más coherente. Y luego, por otra parte, si hubieran tenido también más en cuenta a los portavoces de las patronales, como por ejemplo las del sector hostelero, que son muy activas y están enviándoles información, están enviándoles peticiones desde prácticamente hace un mes y medio. Si les hubieran tenido más en cuenta, si se hubieran puesto más en la piel del sector, también este plan de desescalada pues hubiera sido también algo más eficaz, al menos desde la teoría, ¿no? Los planteamientos serían más cercanos a la realidad del sector. Claro. Tendría que haber habido un trabajo en equipo, que es lo que ha Yo faltado. creo que sí. Es lo que ha faltado. Yo creo que sí. Me da la impresión de que se ha querido sacar muy rápido. Y ahora mismo es mejor quizás madurar un poco más las decisiones, contar con los demás para desarrollar estos planes, contar más con esas opiniones de la oposición, opiniones de las patronales de los diferentes sectores, opiniones de los sindicatos y desarrollar planes más en conjunto, más consensuados,
realmente más ajustados a la realidad, aunque se tarden más en decidir. De todas formas, yo creo que estas cosas no han sucedido porque es que lo hemos venido diciendo, porque es que no hay dinero. Entonces era como, ¿para qué nos vamos a sentar si dinero no hay? Claro, sí, puede ser. Y al final publicar el plan de desescalada ayuda a calmar a la opinión pública. Y es una tapadera sobre esa carencia de dinero, esa carencia de fondos que realmente no hay en España. Al final, cuando tú te enriqueces, y hablo de en general el sistema político, sin acusar a unos a otros, más bien acusándolos a todos, cuando tú te enriqueces a costa de empobrecer un país, le estás robando su principal recurso, que es la dignidad. Ya. Y ahora mismo a España la han dejado sin dinero y sin dignidad. Ahora, ¿qué hace falta de verdad a este pueblecito español tan, pues eso, tan especial, en el que te pones a pensar a veces y te dan ganas de llorar? Pues ahora que a este pueblecito español, al que tanto dicen defender, no le hace falta, porque ahora sí le hace falta. Pues ahora no hay. Ahora no hay y al final es, pues eso, lo que acabo de comentar. El precio que paga la corrupción es muy alto, no se paga con dinero. Es la dignidad de un pueblo. Es una pena lo que estamos viviendo. Y además el ambiente está muy tenso, las cosas se están poniendo feas y el ambiente muy tenso. Y pueden empeorar mucho más. Esto acaba de empezar, ni siquiera ha iniciado todavía la fase 0, que empieza el próximo 4 de mayo. Fíjate todo lo que te he comentado antes, que queda hasta el 8 de junio. Y fíjate cómo está ya el sector de la hostelería, porque es que ven que no es viable, obviamente. Ven que no es viable. Aquí, pues al final abrirán, por supuesto habrá mucha gente que sí abra, que quiera aprovechar su terraza, que se arriesgue, porque el pueblo español es valiente, el hostelero es valiente, y habrá mucha gente que vaya a morir matando, que vaya a morir con las botas puestas, como ya me han dicho a mí muchos hosteleros, que van a pelear porque lo llevan en la sangre, y son duros de nacimiento y por casta, pero muchos van a caer por el camino. Y que ellos se conviertan en héroes, como se ha convertido los sanitarios, al final lo que no tiene que hacer es confundirnos y tapar las carencias de las estrategias gubernamentales. Pues no podemos al final caer de nuevo en tapar nuestras carencias con la heroicidad del pueblo. Ese no es el camino. Por eso también, bueno, pues a veces en este análisis que hacemos también de ciertos comportamientos en los medios, pues bueno, ahí es donde yo iba. Nos quejamos un poco de que durante una crisis tan extrema como esta todavía mantengan esas tesis de campaña electoral. No tiene mucho sentido. Ese es a donde iba yo ahora. O sea, ahora el comportamiento que vemos en los medios, las tertulias, la televisión, estamos viendo que la gente está perdiendo un poco los estribos. Y no sé hasta qué punto, porque realmente es una pena, ¿no? Que ese sea el mensaje, ¿no? Que le transmitamos a los españoles, ¿no? Que perdamos nosotros, ¿no? Los que realmente tenemos que informar, perdamos los nervios. Exactamente. Y tenemos que estar más fuertes que nunca en este momento, creo. Sí, exacto. Los medios al final deben estimular el espíritu crítico de la población, no anularlo. Y durante esta crisis todavía están aún más empeñados en continuar esa campaña electoral que promueve el gobierno y promueve la oposición desde el Congreso de Ministros. No tiene ningún sentido. Un caso extremo lo hemos visto esta semana en la cadena Telecinco con el programa Sálvame, que presenta y dirige Jorge Javier Vázquez, que creo que fue el pasado lunes, ¿no?, en el que ya se politizó, se cruzó una línea que nunca hay que cruzar, que es la de la politización extrema de la sobremesa. Eso no puede volver a realizarse. Te resumo brevemente, ¿no? Es un vídeo que ha circulado mucho en redes, ha tenido una repercusión brutal ya más allá de la propia repercusión del directo televisivo que siguen millones de personas. Hubo un enfrentamiento entre el presentador y uno de sus colaboradores, otro periodista, en el que ya al final, pues bueno, Jorge Javier Vázquez acabó definiendo su programa de cara a la audiencia como un programa de rojos y maricones, y acabó acusando, porque básicamente le acusaba a su tertuliano de votar a Vox. Hasta las narices de que se diga ha hecho mal y salgáis y esté más.
y este más. Es No, que yo eso no digo es este que más. justo lo has dicho. Yo no Pues digo Pablo casi- no Iglesias, digo Pablo este Iglesias, más, Pablo lo que- Iglesias. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? Que en este ¿Que le ha país- puesto él a la tía o que qué? no, que en este O Irene país- Montero, de que en verdad. este país De verdad. la Y ahora el chalet de incoherencia. Galapagar. ¿Qué Pero tiene no que me ver dejas aquí el hablar, chalet no de me dejas Galapagar, hablar. de verdad? No ¿Qué me tiene dejas que hablar, ver no el estoy chalet? hablando del chalet. No, es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías, Antonio. pero es que de verdad. Bueno, pues muy bien, Pablo entonces, Iglesias- yo digo, son Es que no, tonterías. es que no me gusta, Pero es que no me Pablo gusta. Iglesias Es por que el no. chalet de Este Galapagar programa es de ha rojos y pagado maricones. una punto. sangría de Quien no lo votos. quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones es lo que hay en Oye, ese oye, programa. los de que no es derecha verdad. Podemos también no Voy a me Es que no es Invitado. verdad, ya está, ya Jorge, es declaración de disputa. principio. Jorge. Esto es este programa. Si no lo quieren ver, no lo Jorge, vean. pero- Hombre, sí, es que pero ya es está que- bien. Jorge, Pero qué pero si tontería es ya- eso, Jorge. Mira, Si Antonio, somos de es que derecha, ¿quién dice podemos eso? Este estar programa lo ve juntos. todo el mundo. Se os desmonta ¿Me el dejas que te discurso. hable? No, porque es que no, Pero- es que no, es que a mi edad ya no quiero escuchar Vamos a más dejar la gilipolleces. política aparte. No, Me pues, parece muy bien. De acuerdo, Y por eso perfecto, empezado tú. perfecto. Venga, Y el vamos a dejarlo. ventajismo. Vale, venga, ¿De vamos a acuerdo? dejarlo. Vale, pues y nos entonces- centramos a lo que vale, nos centramos. Entonces no le pidamos explicaciones a este por ser de derecha. Pero Pero al revés. qué burro. Pero si me las han pedido, bestia. si me las han pedido a mí también, esta mañana me las han pedido. Esta mañana directamente. A ver, aquí, señores, esto es Vox. Así no se llega a nada. Así no se llega a nada. Me refiero, solo estamos lanzando mensajes equivocados. Jorge Javier Vázquez es un presentador con mucho estilo de la televisión, un gran caso de éxito de la sobremesa. Tiene mucho más estilo que yo creo que para hacer lo que hizo precisamente en ese programa el pasado lunes. Su programa no es un programa de rojos y maricones. Con esas palabras solamente extremas aún más el enfrentamiento social. Su programa no es un programa de bolcheviques, son palabras que no hay que usar. Porque en todo caso será un bolchevique con un palacio en La Moraleja, ¿no? Eso es contradictorio, no tiene sentido. La palabra maricón era un insulto que después ha evolucionado hacia una marca, una imagen de marca implícita, la marca maricón, que está detrás de muchas cosas para vender y vender, ¿no? Entonces, al final, no hay que engañar tanto, me refiero, cuando tú politizas tanto, y además un espacio como ese, un espacio desenfadado, que estaba tratando precisamente la crisis de una manera bastante interesante, porque al menos era un marco diferencial respecto a la gravedad que se ve en los informativos, ¿no? La estaban tratando de una manera pues muy al estilo Sálvame, de una manera un poquito más fresca, algunos testimonios muy sinceros, muy directos para el público, como uno que vi de María Patiño la semana pasada, creo. Y la verdad es que yo no sé si fue un poco por un exceso de ego del presentador o por también la propia crispación que estamos viviendo todos desde los medios y desde ese enfrentamiento social al que conduce el enfrentamiento político, pero al final pues se salió de madre realmente, ¿no? Es decir, no podemos ahora convertirnos en adalides antifascistas porque el fascismo ya no existe. El problema ya no solo es que estás confundiendo a los millones de telespectadores que te ven, sino que además estás confundiendo también a los millones de seguidores que tienes en tus redes sociales, porque esa misma tarde-noche las redes estaban incendiadas con ese vídeo. Millones de seguidores estaban tildando a Jorge Javier Vázquez de adalid del antifascismo, creando realmente una guerra, un clima de guerra entre izquierda y derecha que no debería ni concebirse. No debería ni concebirse. Y es que ya el juego de niños, este violento juego de niños que llevan a cabo entre los partidos políticos y sus medios, ya se está extremando tanto. Que te pongo ya un ejemplo muy evidente del problema tan grave que vive la comunicación política en España, ¿de acuerdo? Cuando tú esa misma tarde-noche, después de la emisión del programa, accedías a Twitter para ver los comentarios, el Twitter destacado con ese hashtag Jorge, con ese trending topic, rojos y maricones, era el de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ¿no? Que aparecía como tuit destacado, aparecía como tuit destacado debajo del hashtag rojos y maricones, diciendo literalmente: enhorabuena Jorge Javier por humillar o por combatir al fascismo en prime time y con tanto estilo.
Pues, Dios mío. pues yo creo que fue al pobre que se le fue la olla en ese momento. No creo Pero que de qué estamos hablando, o sea, no creo esto que es... fuera el estilo de Jorge Javier para nada. No, pero claro, o sea, es que esto es como un patio de colegio, ahora como felicitando a su amigo por el trabajo bien hecho. ¿Qué tendrá que ver un programa prime time de sobremesa dirigido a una audiencia además pues muy amplia, pero también muy específica, que en general es gente también, pues eso, muy de prensa rosa? ¿Qué tendrá que ver eso con la alcaldesa de Barcelona? Con la alcaldesa de una capital mundial de la cultura. Segunda ciudad más poblada de España, capital de España prácticamente, como Madrid en cuanto a importancia comercial, turística y cultural, y una de las capitales culturales del mundo. ¿Qué tendrá eso que ver? ¿Qué tendrá eso que ver para que su alcaldesa rinda pleitesía a un presentador de programas de cotilleo en el prime time televisivo español? ¿A dónde leches estamos llegando? Ay, señor. Además que yo creo que vamos, no conozco a Jorge como para hablar así, ¿no? Pero pienso que en momentos en los que una persona pierde los estribos de esa manera, luego se arrepiente seguro. Seguro. En la más estricta intimidad, seguro que dice, ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Seguro, vamos, porque no creo que ninguno se sienta orgulloso de ese espectáculo. Pero totalmente. Seguro. Lo que pasa es que, claro, ya lo he hecho pecho y punto, se acabó. Evidentemente, Jorge Javier Vázquez es un superclase realmente de la sobremesa, ha convertido el cotilleo en un arte. Pero lo que ha hecho Jorge Javier profesionalmente con ese programa no lo hace cualquiera, Jolina. Es uno de los comunicadores de este país. Entonces, obviamente hay que reconocerle lo que ha hecho y es un gran profesional de la comunicación. Estoy seguro de que se arrepintió a los 2 minutos. Seguro. Y está claro que estamos viviendo porque él sabe que traspasó una línea que no se debe traspasar. Al final no se puede convertir a la izquierda en una imagen de marca. Si nos ponemos a hablar de imagen de marca, pues mira, quizás la principal imagen de marca es la propia izquierda, porque la izquierda en su concepto está reñida con el concepto de riqueza, ¿de acuerdo? Es decir, el socialismo nace cuando en Europa se combate la cuestión social. Hablamos del siglo XIX, cuando las fábricas estaban llenas de obreros que prácticamente no ganaban ni para comer. Siglo XIX y principios del siglo XX. De ahí nace el socialismo, para combatir la llamada cuestión social. Cuando se instaura el estado de bienestar, el socialismo por concepto ya desaparece, porque está asociado a la clase obrera necesitada, insisto, en esencia y en concepto. Y hay que diferenciar la esencia de la apariencia. La esencia, ¿vale?, según los filósofos clásicos, es aquello inmutable que permanece bajo aquello que se transforma, es decir, la apariencia. Y vivimos ahora mismo con una izquierda que ha evolucionado de socialista en esencia, a socialista en apariencia, porque ya no hay una clase social, una cuestión social, a la que defender. Eso desapareció, gracias a Dios, hace mucho tiempo. ¿De acuerdo? Y esa es la evolución, ya si nos ponemos a hablar, que nos están vendiendo de tapadillo los comunicólogos de la nueva izquierda, ¿no? La nueva izquierda como tal, en lo que se ha convertido es en apariencia. ¿De acuerdo? Y si nos ponemos ya realmente a hablar y a etiquetar, pues a lo mejor vivimos en una España con una nueva izquierda con etiquetas de bolchevique de la moraleja y marca maricón. Pues, ¿a quién estamos queriendo engañar al final? La izquierda como tal y el socialismo como tal nace sobre todo de la intelectualidad, ¿de acuerdo? Que es lo que le ha solido faltar a la otra parte, ¿de acuerdo? Y esa intelectualidad, esa izquierda intelectual que también representaba, por ejemplo, representaban personajes como Julio Anguita, ha desaparecido. Ha desaparecido casi por completo. La izquierda ha dejado de leer. Y al final, esa evolución en la que dejas de leer, en lo que se traduce, pues es en episodios como los que vimos el otro día, que más allá del propio programa, que no deja de ser un pequeño circo mediático, más allá del propio programa, realmente el peligro está en la desescalada que tiene, la influencia que deja todo eso en las redes sociales, porque luego las redes sociales al final traducen toda esa división y se convierten como una especie de ejército de defensores a ultranza de un bando y defensores a ultranza de otro, manejando conceptos que muchos de ellos ni siquiera conocen. Conocen la etiqueta televisiva, pero no conocen la esencia. Exacto.
insisto. Y Es muy peligroso, pierden muchos realmente. conceptos. Es muy peligroso. Están jugando con fuego muchos medios que son portavoces al final de los partidos políticos y están contribuyendo más a la disensión social, al enfrentamiento sin sentido, que a la unidad y al desarrollo del espíritu crítico de la ciudadanía. Así me parece que no vamos por buen camino y muchísimo menos ahora, que hay que estar más unidos que nunca para salir de la crisis. Es la verdad. Es verdad. Bueno, pues esperemos que las aguas se calmen, porque ya te digo, los dos estamos de acuerdo en que Jorge es un gran profesional y que su programa, como tú has dicho, no es de rojos y maricones. Yo creo que eso fue un mal momento que tuvo, es un mal momento que tuvo. Yo veo su programa con mi madre en estos días que me he quedado que estoy viviendo con ella y lo veo muchas tardes. Y incluso me he aficionado hasta ver Supervivientes con ella, que eran pues programas, contenidos televisivos que nunca veía, y la verdad es que estaba sorprendido porque le estaban dando a veces ese contrapeso un pelín más llevadero a la crisis, pero lo del otro día desde luego no está bien. Y quería también corregir una cosa, ¿de acuerdo? Falta lectura en general en la derecha, y desde luego falta muchísima lectura en la izquierda. No con esto estoy criticando a Jorge Javier, ¿de acuerdo? Porque precisamente él es uno de los presentadores de televisión que más cercano está al mundo cultural, con varias obras de teatro que él ha escrito y una de ellas incluso tuve el gusto de ir a ver, la primera de ellas con mi madre. Creo que estaba inspirada en Lorca. Él está metido en el mundo del teatro desde hace tiempo. Sí, se ha metido con bastante éxito. Yo vi su primera obra y bueno, era... para ponerte los pelos de punta, sorprendente en todos los sentidos, tanto en su texto como en su ejecución. Creo que estaba inspirada en poemas de Lorca y habla pues precisamente de esa homosexualidad oculta que había pues antaño en esa España profunda y que costaba tanto, y que estaba tan reprimida y costaba tanto sacar a la luz. Espero, por favor, que no se malinterpreten mis palabras. No, para nada. Yo desde luego te he entendido perfectamente. Pues lo que hemos dicho, lo que es necesario es que la gente guarde la calma, que cuente hasta 10 antes de hablar. Exacto. y que bueno, que intentemos llevar lo mejor posible. Oye, que yo lo entiendo, que a mí a veces también me entran ganas de explotar y alguna que otra vez he tenido que borrar antes de publicar algo en las redes, que todos somos humanos. Estamos en un momento muy exacto. tenso, muy tenso y es que tenemos unos políticos que provocan mucho, Sí, exacto, esto hay que decirlo, provocan mucho. Pero la responsabilidad al final de servir o no a esa pelea electoral está en los propios medios. Los medios ahora son más importantes que nunca, siempre lo son, pero ahora más que nunca. Y deben pensárselo antes, deben ejercer más que nunca esa responsabilidad, porque dependemos ahora más que nunca de ellos. Desde luego que sí. Bueno, compañero, te espero para la semana que viene. Me están gustando estas charlas reflexivas. Genial, pues encantado de volver a estar con vosotros. Pues hasta la semana que viene. Igualmente.